Esta tarde de bendición, siempre gozoso, siempre firme, siempre enfocado y mirándote a ti, Jesús, persistiendo, Señor. En esta tarde de viernes, después de adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre, en esta hora, Padre, sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las da, y que su nombre sea exaltado. Afirme a su pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor siempre es el que nos da la dirección, ¿verdad? Siempre es el que nos habla que hablar, y hoy el Señor Jesucristo pues quiere hablarnos. Dice: no juegues, porque Satanás no juega. Cuidado, ¿sí? Fíjate, no juegues, porque Satanás no juega. Cuidado, ¿verdad? Entonces, en San Juan capítulo 10, vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios. En el libro de San Juan, ¿sí? En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor Jesucristo. En San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Si se dan cuenta, habla de hurtar, habla de matar, y habla de destruir. ¿Y quién es ese ser? Es Satanás, ¿sí? Entonces, el Señor nos está hablando hoy: no juegues, porque Satanás no juega. Cuidado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que permanezcamos firmes, y que todas las pruebas, luchas y desiertos nos deben de afirmar, nos deben fortalecer, nos deben de enfocar y mirar a Cristo. Pero sobre todo, todo eso que permita Dios es para acercarnos más a su presencia. Porque dice la palabra que si nosotros nos acercamos al Señor, Él se acercará hacia nosotros. Hay esa condición, ¿sí? Por eso les he dicho que hay mucha gente que tiene muchos problemas fuera de Dios. Y pues tiene razón, porque sigue una religión. Pero los hijos de Dios, que ya conocen a Dios, que fueron ya escogidos por Dios, que pues no han querido afirmarse, de palabras, pues todos dicen que aman a Dios, ¿verdad? Pero no es de palabras, sino es de hechos, ¿verdad? Y entonces el Señor quiere que entendamos una vez por todas que las pruebas nos deben de acercar a Dios. Y el pueblo de Dios hace lo contrario. Cuando viene una prueba que permite Dios, se aparta de Dios, se va y le da la espalda. Y ya después quiere venir de nuevo. Y lo peor es que en las iglesias llega gente llorando, bien lastimada, herida, y ya Dios la restaura y salva, ve una prueba y va para atrás de nuevo, ¿sí? Porque no entendemos que Dios quiere todo, porque si no lo hacemos, pues no tendremos poder de autoridad. ¿Qué hace la religión? Los que siguen una religión van cuando quieren, a la hora que quieren, y si pueden, y cuando se acuerdan. Tienen razón, por eso se llama religión, porque una religión pues nos salva, menos perdona pecados, y menos que esté Dios ahí. Puede ser la Iglesia Católica, los mormones, testigos, etc. Pero nosotros somos del Evangelio del Reino, nosotros somos de Jesucristo. Y en el reino de Jesucristo es opuesto, nada que ver con la religión. Por eso vamos a ver hoy cómo Satanás usó la rebelión. Él se rebeló contra Dios. Y es una estrategia que el enemigo usa para que toda la iglesia que no es entendida se rebele contra el llamamiento,
contra la voluntad de Dios, contra liderazgo, ¿verdad? Y entonces, cuando tú caes en la rebelión, tú te estás desechando solo, tú te estás destruyendo solo. ¿Por qué? Porque si tú vienes a buscar a Dios, tú vas a ser fortalecido. Y el enemigo te engaña, porque dice, no, no vayas, no es necesario. O te dice, no, es que nada más los pastores quieren tenerte ahí. Pero no es así. Debe de romperse eso. Cuando nosotros estamos buscando diario a Dios, pase lo que pase, es cuando vamos a ser victoriosos, porque el compromiso es personal, la salvación es personal. Si nos queda bien claro eso, vamos a pasar todo tipo de prueba. Y entonces, vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 10, 28. Vamos a ver Ezequiel capítulo 28, versículo del 11 al 19. ¿Sí? Vamos a ver el libro de Ezequiel, ¿verdad? Profeta Ezequiel. ¿Sí? ¿Qué nos dice Dios ahí, ¿verdad? Dice la palabra bendita de Dios. ¿Sí? Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel, ¿sí? Capítulo 28, versículo del 11 al 19. Dice la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 28, versículo del 11 al 19. Vamos a ver aquí la forma, más bien la estrategia. La estrategia que Satanás empleó para rebelarse contra Dios. Y esa es la misma estrategia que Satanás usa contra los impíos, ni se diga. Pero contra la iglesia de Dios, la iglesia que no es madura, que todavía es un bebé, pues el enemigo llega y lo engaña y lo voltea contra Dios para que le dé la espalda a Dios. Pero aquí vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, versículo del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. ¿Quién? Satanás. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Si te das cuenta, esa es en el versículo 19, ¿qué Dios está declarando contra Satanás? ¿Sí? Dice, caerá espanto sobre él, ¿sí? Y para siempre dejará de ser. O sea, dejará de ser, es decir, cuando se rebeló contra Dios fue destronado del tercer cielo, arrojado de él, ¿sí? Se le quitó todo, derecho que tenía antes, ¿sí? Es decir, fue abortado.
¿verdad? Fue destronado, derribado, ¿sí? Por rebelarse, ¿verdad? Porque dice que se enalteció, ¿sí? Se halló maldad, dice que se halló maldad, se llenó de iniquidad, se enalteció su corazón, ¿sí? Profanó el santuario de Dios. Antes de eso era el sello de la perfección, sello de sabiduría y acabado de hermosura, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice en Isaías capítulo 14? Vamos a ver Isaías, ¿sí? Isaías, el libro de Isaías. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? Sí, vamos a ver Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el sol, a los lados del abismo. Si te das cuenta, cómo cayó, ¿verdad? Del cielo, ¿sí? Y ¿qué decía en su corazón? En el 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, seré semejante al Altísimo, ¿sí? Si te das cuenta, es la misma estrategia que está usando hoy con la gente que no es madura, con la gente que piensa que hacer un compromiso con Dios es como hacer un compromiso con una persona, con una patrón de una empresa, con una autoridad, puede ser de gobernación, puede ser de la Cámara de Senadores o Diputados. Se nos olvida que el compromiso que hemos hecho es con el Señor y que somos ahora siervos de Dios, hijos de Dios, para adorarlo al Señor Jesucristo. Y Satanás no quiere que tú le obedezcas a Dios, ni yo. Él es el rebelde que se rebeló contra Dios. Y entonces, ¿cómo es que sucede eso? Porque quería ocupar el lugar de Dios. Y entonces, Satanás está usando la misma estrategia en todos estos 3 años de pandemia. Porque no solamente el pueblo de Dios está siendo probado a profundidad, sino en su firmeza, en su amor a Dios. ¿Cuántos dicen amar a Dios, pero a la hora de, para un servicio, para algo, no están, no quieren? Entonces, el enemigo le conviene, porque de esa manera, podemos decir, hijos de Dios que en un principio se afirmaron y después dejaron al Señor, o que se volvieron apóstatas, y a veces ellos quieren vivir en victoria. Pero ¿cómo vas a poder vivir en victoria si tú te has rebelado contra Dios, en el sentido de que has puesto al Señor Jesucristo en segundo lugar? Primero es tu interés, primero es tu trabajo y cualquier cosa, y después al Señor. Y así no puedes tú ser victorioso jamás, porque eso enseña la religión. Para ser victorioso es estar sirviendo todos los días. Y entonces el plan y el propósito de Satanás de rebelarse contra Dios fue arrojado, es decir, fue destronado. Y entonces, como Satanás perdió todo, ¿sí?, y fue derribado del tercer cielo y destronado, entonces él tiene mucho odio contigo y conmigo, y más que tú y yo somos hijos de Dios, y más que eres valiente, que eres firme, y que las pruebas, los desiertos, las luchas, en lugar de voltearte atrás, es cuando tú avanzas más. Porque su objetivo de Satanás
es que tú no avances, es que tú no vengas a congregarte, es que tú no vengas a escuchar la palabra, es que tú no te afiances en Dios. Y el enemigo entonces te va a tener neutralizado. Al neutralizarte te va a querer matar, destruir y robar todo lo que Dios tiene para ti. Y entonces el Señor nos está diciendo hoy, no juegues, iglesia, no juegues, hijo de Dios, porque Satanás no juega. Él no juega. Él sabe a lo que viene, a matarte, robar y destruirte. Pero nosotros tenemos que entender que si Él no juega, pues tampoco nosotros debemos de jugar. Si yo me agarré de Cristo en la lluvia, en la abundancia, en las pruebas de salud, en el desierto, en el rechazo, en el odio, en cualquier situación, debo avanzar más, porque eso va a hacer que Dios me lleve a otra dimensión de poder y de autoridad y de responsabilidad en su reino. Dios nunca de los nunca te va a dar una responsabilidad que tú no puedas llevar, y menos una prueba que no puedas pasar o sea mayor. Porque dice el Señor que Él permite las pruebas para ver dónde está tu corazón, para ver si realmente lo amas de verdad, de hechos, no de palabras. De palabras no importa. Por eso el Señor dijo, por tu fruto te conoceré. Y Satanás quiere que tú, iglesia, no des frutos. Y no solamente eso, sacarte de tu posición que Dios te ha dado, sacarte del lugar que Dios te ha dado. Si ya te dio un ministerio, si ya te dio una comisión, una asignación, el enemigo quiere que tú te rebeles contra Dios, quiere que tú seas tibio. ¿Qué es tibio? Pues que dice sí y después no. Es decir, está en doble ánimo, ¿sí? Cuando quiere servir, nada más cuando las cosas están de color de miel, de color de rosa, como dicen. Es cuando está descansado, ¿verdad? Cuando le va bien en todo. Ay, ahora sí vamos a servir a Dios. Y cuando viene el desierto, viene la prueba, viene la lucha, viene la batalla, le dan todo el 80% de la iglesia a la espalda. Y solamente quedan los que realmente aman al Señor, los que realmente se forjan en la batalla, se forman en la batalla, se adiestran en la batalla para vencer. Y entonces Satanás dice, ay, con esto sí no pude, con esto sí no puede, no pude hacer nada. Es decir, cuando tú estás pasando una prueba, en lugar de entristecerte, empiezas a sonreír, a carcajearte. Satanás se va a molestar y enfurecer. Dice, pues yo quiero que no se enoje, yo quiero que desobedezca a Dios, yo quiero que dude de lo que Dios le va a dar. Pero cuando tú, en medio de tu prueba, permaneces firme, inamovible y persistente y avanzando, nada te desenfoca, nada te distrae, nada te aparta del propósito que Dios te ha dado, sino al contrario avanzas y te reís. El enemigo sale confundido. Y entonces debes de estar más firme que nunca. Y lo que hace la mayoría, viene una pruebita, ay, mejor ya dejo al Señor. Y se fueron de nuevo al mundo. Y por eso dice el Señor, esos son los tibios. Por eso dice el Señor, los tibios los vomito. O eres frío o eres caliente, o sí o no. Pero no se puede jugar con Dios. Ahora sí te voy a servir, ya voy a estar, ya te saca de tu problema, te saca de tu necesidad, te suple, te bendice, y ahora dices, ya me voy, ya no quiero nada, Señor, ahí nos vemos. Pero piensas que el Señor se le olvida, piensas que el Señor es un muñeco de yeso, o cualquier muñeco de peluche. No, cuidado. Por eso yo siempre les he dicho, el verdadero hijo de Dios nunca de los nunca se abandona al Señor para tener poder, autoridad sobre los demonios y vencer, porque quieren tener poder, pero no son firmes y obedientes a Dios. Entonces, la estrategia que Satanás empleó contra nuestro Dios al querer ocupar el lugar de Dios es lo mismo que está usando ahorita contigo
y buscando conmigo tratar de neutralizar y parar y frenar. De la misma forma, ¿cómo? Que tú te rebeles con Dios. Que en la prueba tú te empieces a quejar. Ay, Señor, está muy lejos para ir allá. Es que no tengo para el camión. Es que mi negocio no funciona. Es que me podrán pasar esto. Son quejas. El Señor no le agrada. Porque dice el Señor, mejor te hubieras quedado. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Imagínate que yo estoy, ahora que esta prueba que yo pasé, que partió mi padre con el Señor. Fue un momento doloroso para mí. Fue un momento en donde yo me determiné permanecer haciendo la obra de Dios y poner a mi padre en las manos de Dios, aunque todos mis hermanos inconversos, el enemigo lo usó para quererse levantar contra mí. Porque dice, tú que predicas no estuviste aquí que te necesitábamos. Les dije, pero es que ustedes no me van a entender. Cuando yo fui a Cristo, yo le dije que primero es Dios y después todo lo demás. Y es la forma como tu iglesia vas a vencer si entiendes esto. Y si no entiendes esto, seguirás dando vueltas en tu prueba, porque si esa prueba que Dios permite no la pasas, te la va a seguir permitiendo el Señor hasta que la pases. ¿Verdad? En pocas palabras, aquí en la iglesia de Dios no hay palancas. No es como el mundo. Ay, es que mi familiar terminó una profesión, conoce a un diputado, da una carta de recomendación para que lo pongan como jefe de departamento y llegó directo hasta allá. Aquí en el reino de Dios no. En el reino de Dios tienes que ser probado, tienes que ser procesado, empezar desde cero. Desde cero. Y entonces, tus pruebas y tus luchas, tú las vas a pasar agarrado de la mano de Dios. De una vez tienen que entender, iglesia. Y no agarrado de la mano y de la fe del pastor, o del apóstol o profeta que tengas. En este caso aquí, apóstoles y profetas que Dios te puso como autoridad. Nosotros podemos orar por ti. Nosotros podemos interceder por ti. Nosotros podemos guerrear por ti. Pero el que vas a dar pasos de fe, creyendo a Dios y pasar esa prueba, eres tú. Tú vas a decidir. Es lo mismo cuando Dios quiere hacer milagros. Es tiempo de hacer milagros. Es tiempo de resucitar muertos. Es tiempo de sanar el Señor. Pero tú, llega Dios el que trae su siervo y tú quieres recibir el milagro, pero ni le crees al Señor. Ni tienes fe. Pues no va a suceder nada. Entonces, no juegues, dice el Señor. No juegues. Es decir, como no juegues a ser hijo de Dios. No juegues a ser de esa iglesia tibia. No juegues, porque Satanás no juega. Satanás anda como león rugiente, buscándote nada más que te descuides para robarte, matar y destruir. Neutralizarte y debilitarte. Ya vimos ahí en la parte de la palabra que vimos, dice que Satanás debilitaba a las naciones. Hay una debilidad que a mí me enseñó hace años que es normal, física. Pero a veces el enemigo te lanza dardos de debilidad y te sientes como desguanzado. Entonces yo decía, el Espíritu Santo dice, este es un dardo de debilidad que te lanzó el enemigo. Átalo y destrúyelo. Y así lo he hecho. Entonces, no juegues, iglesia. Porque Satanás nada más está esperando que te descuides para acabar contigo. Entonces, Dios no quiere tibios. Los vomita. Dios camina con valientes que saben su asignación y comisión. ¿Cuándo? Un día? No todos los días. Aquí no es de que ahora sí, ay, mañana ya no. No. El enemigo está listo para que tú bajes la guardia y él dé su golpe certero para noquearte. ¿Sí? Entonces, por eso hay mucha gente que lleva años en la iglesia, pero no puede ser levantado como ministerio. ¿Por qué? Porque no obedece a Dios, porque le sigue escuchando al enemigo, porque sigue siendo rebelde contra lo que habla Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que no juguemos
tampoco con lo que Dios nos ha dado. Si Dios te llamó al ministerio, obedécele a Dios. No seas como Jonás, que después, ya hasta que cayó en la boca del gran pez, lo vomita el gran pez fuera del mar. Ahora sí, Señor, te voy a servir. No es necesario que te hayas tratado así. Más fácil, obedecer al Señor. Por fe, creyéndole. Y entonces el Señor predicó con autoridad de esa forma. Él nunca dijo, Padre Dios Jehová. Ahora, él decidía, podemos decir que Jesús en carne le hiciera a Jehová, ahora este día no te obedezco tu voluntad, ni te obedezco. Mañana. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús siempre estaba en los negocios del Padre. ¿Sí? Y por eso predicaba con autoridad. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que vamos a ver ahorita. La palabra de Dios que Dios nos dio. ¿Sí? Marcos del 21 al 28. San Marcos, capítulo del 1, del 21 al 28. San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. ¿Sí? Vamos a ver cómo los demonios conocían a Jesús. ¿Y por qué Jesús tenía poder y autoridad? Que todos se sorprendían. Y todos se preguntaban, bueno, ¿con qué autoridad está haciendo eso? ¿Qué dice? San Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los fariseos. La gente que conoce a Dios, pero nunca obedece a Dios. Vive como quiere, hace las cosas cuando quiere, a su manera, a su forma, pero nunca está en santidad. Y así quiere echar fuera demonios. Y luego en el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Israel. ¿Te estás dando cuenta? Los demonios saben quién eres tú en Cristo y quién soy yo en Cristo. Pero no solamente los demonios, sino Satanás mismo. ¿Sí? Entonces, también Dios te conoce, ¿verdad? Y me conoce. Y luego dice, has venido para destruirnos. Si te das cuenta, Satanás viene para matar, robar y destruir, ¿sí? Pero hace mucho tiempo el Señor a mí me dijo, mata las obras del diablo. Y yo no entendía, pero Señor, si está diciendo tu palabra que no matarás, sí, pero almas. Y por eso ahora nosotros aquí vemos que los mismos demonios sabían que Jesús iba ¿para qué? ¿Para tolerarlos? No, para destruirlos. Y nosotros debemos ir también para destruirlos y destruir sus obras y matar sus obras en el nombre de Jesús. O sea, esta es una guerra determinante. O avanzas y conquistas y vences tus bendiciones, todo lo que te da Dios, o te harás derrotado y destruido. No hay dos. Entonces tienes que ser como Dios quiere que seas, firme, valiente, constante, persistente, sobre todo en toda situación, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, declararte más que vencedor, haciendo la obra de Dios. Que no te distraiga el enemigo, que no te desenfoque el enemigo, que no te saque del propósito a través de un plan de rebelión que Satanás mismo vemos en la estrategia que él usó para rebelarse contra Dios. Esa misma estrategia está usando para con los hijos de Dios. Y luego dice, pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. ¿Sí? Y el espíritu mundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron.
De tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, si el enemigo viene para matar, llevar, destruir, nosotros debemos ir en el nombre de Jesús, destruir sus obras, matar sus obras y robarle las almas en el nombre de Jesús. ¿Sí me entienden? Nosotros, los hijos de Dios, los hijos del reino divino del Señor Jesucristo, que predicamos el evangelio del reino, debemos ir para matar las obras del diablo. Debemos ir para destruir las obras del diablo. Y debemos ir para arrebatarle las almas que ilegalmente Satanás se las ha robado. ¿Sí? Y no que él venga para matar, robarte y destruirte. Porque él ya está vencido, él ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Y el Señor dice, iglesia, ¿cómo vas a tener poder, autoridad sobre los demonios si tú no te sujetas a mi voluntad y no eres firme y no vives en santidad y eres religioso? Porque me buscas cuando tienes necesidad y cuando el agua te está llegando hasta el cuello y cuando un problema tienes. Así no se puede tener autoridad. Así no se puede vencer. La única forma de vencer es y tener autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre todo tipo de demonios y sobre el mismo Satanás y sus siervos es ser fiel al Señor en toda circunstancia. ¿Cuándo? ¿Solo un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Todo el tiempo hasta que Dios te llame a su presencia. Esa es la forma de vencer, ser fiel al Señor. Entonces la iglesia no es fiel al Señor. La iglesia no quiere obedecer al Señor. La iglesia busca a Dios cuando quiere. Y más hoy en el caso de esta situación de la pandemia. No voy a la iglesia porque me puedo contagiar, pero los carros bien llenos, los aviones bien llenos, las playas bien llenas. Y siguen en el engaño de Satanás, que él mismo está neutralizando a la iglesia inconversa, que nomás aceptó a Cristo y se bautizó, pero nada más fue de boca. Nunca nació de nuevo, ni nunca recibió al Señor Jesucristo de verdad. Y está un tiempo y vuelve de nuevo a su vómito, vuelve de nuevo al mundo. Así no van a vencer. Por eso, a todos los ministerios que Dios les ha dado un ministerio, el Señor quiere que ustedes destruyan, neutralicen, maten las obras del diablo. Los demonios saben, cuando tú también sabes qué autoridad te ha dado, porque Dios nos llamó para establecer el reino de Jesús con violencia. Dios nos dio poder, autoridad. Y aquí no hay de Dios. O eres de Dios o eres hijo del diablo. O eres un siervo aprobado o reprobado. O eres maduro o eres inmaduro. O eres apañalado o eres de los valientes. No hay de dos. Entonces, ¿dónde estás? Entonces, por eso Jesús predicaba ¿qué? Con autoridad. Y ellos pensaban, ay, ¿con qué autoridad es esto? ¿Qué doctrina es esta? Pero no sabían que el Señor Jesús pagaba un precio muy grande, aunque era Dios y estaba en carne, obedecer a Dios. Solamente obedecer a Dios. En todo momento, en toda circunstancia, en toda adversidad. ¿Quieres vencer tú en todo? Sé fiel como el Señor Jesús nos lo enseñó, obedeciendo, cuando Él estaba en carne, obedeciendo al Padre. Entonces, ¿se paga un precio para tener autoridad? Sí. Se paga un precio muy alto, ¿sí? Y por eso vemos que los mismos demonios sabían que Jesús los iba a destruir. Los iba a destruir. ¿Quién? Jesús a los demonios. Y los demonios sabían quién era Jesús. Dice, eres el Santo de Israel. ¿Se dan cuenta? Así como los demonios conocían a Pablo. A Pablo lo conocemos, pero ¿usted es quién? Por eso el Señor quiere que tú sepas que tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero también que tú sepas
que seas de esos que permanecen siempre en santidad, radicales para el Señor, con poder, autoridad sobre todas las cosas y sobre todo los demonios, pero sobre todo es que Satanás sabe si tú sabes el poder y la autoridad que Dios te dio. Por eso yo siempre he dicho, cuando tú lees la palabra, sabes que Satanás está vencido, derrotado absolutamente. Y que su derrota fue irrevocablemente. Y que su derrota fue eternamente de Satanás. Y dice la palabra, por eso yo siempre he dicho, yo, Valentín Oliver Martínez Morales, yo sé, al leer la palabra de mi Dios, sé la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Satanás, sus demonios y sus siervos están vencidos, están derrotados y perdidos absolutamente en el nombre de Jesús. Cuando yo declaro eso, Satanás sabe que yo sé que él está derrotado, y los demonios también, y también los que le sirven. Entonces, ¿por qué andar corriendo y teniéndole temor a ellos? La gente tiene más temor a lo malo. ¿Por qué? Por la inseguridad, porque sabe que está mal delante de Dios. Pero un hijo de Dios que está firme y que permanece en santidad en toda circunstancia, situación, tiene el temor de Dios para obedecer a Dios. Y sabe, como David, no le tuvo miedo a Goliat, porque sabía David que él estaba, su corazón conforme al corazón de Dios, y que no importara quien lo estuviera retando o lo estuviera tratando de derribar. Y él estuvo bien seguro. Yo no vengo en mis fuerzas. Yo no vengo con mis estrategias. Yo no vengo con métodos del mundo. Yo no vengo con carne. Yo vengo en el Espíritu. Yo vengo con mi corazón conforme al corazón de Dios. Quiere decir en santidad radical, confiando en el poder y autoridad de Dios. Y en ese poder derribó a Goliat. Entonces, tú no tienes que temer a Satanás y sus demonios siervos. Tú tienes que tener temor divino de Dios para que de esa manera te apartes del pecado, para que de esa manera sea radical, para que de esa manera permanezcas inamovible. Cuando viene una prueba, más firme. Cuando viene una batalla, más valiente. Cuando viene un desierto, pasas ese desierto con más poder, con más fuerza, con más confianza, con más fe en el Señor. Y de esa manera el Señor te va llevando a otras dimensiones de poder y de autoridad y de responsabilidad. Entonces, ellos te deben de temer a ti y no tú a ellos. Pero cuando la iglesia es rebelde, pues ¿cómo va a echar a un demonio si él mismo trae ese demonio de rebeldía? ¿Sí me entienden? El Satanás no se puede echar a sí mismo. Entonces, Satanás sabe cómo vives tú y cómo vivo yo. Pero tú, cuando vives en santidad, por eso cuando se le pregunta a la iglesia, ¿estás seguro de ser salvo, hijo o hija? No es porque se le quiera dudar de su salvación, sino para ver cómo está delante de Dios. Si bien ahorita Dios, ¿es seguro que te vas con Él? Yo estoy seguro, absolutamente. Y tú tienes que estar seguro. Pero ¿cómo debes estar seguro? Permaneciendo en santidad, permaneciendo fiel al Señor, permaneciendo firme en todas las pruebas y circunstancias adversas que Dios permita para probarnos. No hay de dos. Entonces, ¿por qué la gente cree más en lo malo y tiene temor a lo malo y no le cree a Dios? Y no tiene temor divino a Dios. ¿Qué es temor divino? Dice en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia apartarse del mal. Entonces, por eso Jesús predicaba con autoridad. ¿Sí? ¿Y qué dice en Lucas? Vamos a ver Marcos 3, del 1 al 6. Marcos. Dice la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 3, versículo
Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano seca, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Sí? El hombre de la mano seca. Otra vez Jesús en la sinagoga, desde el 1, y allí un hombre que tenía la mano seca. Los fariseos, en el 6 dice, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Sí me entienden? Jesús tenía enemigos, los fariseos. Tenía a los herodianos. ¿Por qué? Porque él predicaba con autoridad. Ahí restauró una mano seca. Sanó una mano seca. ¿Sí? Por eso en el 13 se le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, y ya los fariseos le cuestionaron porque él estaba sanando, según en los días de reposo. ¿Sí? Dice que fue restaurado, y le extendió la mano, le fue restaurada y sana. Sanó y fue restaurada. Nosotros predicamos el Evangelio del Reino. ¿Qué es predicar el Evangelio del Reino? Predicar la palabra cristocéntrica. Que Jesús sana, Jesús hace milagros, Jesús resucita muertos y Jesús llama al ministerio. Pero dentro de ello, para los hijos que están aquí de casa y para los hijos espirituales pastores, Dios quiere que tú, pastor o ministro o hija de Dios o del ministerio que sea, tú no estés agradando al hombre. Tú no estés agradando a la iglesia. Porque a veces me dicen los hijos pastores, ¿cómo te fue en la congregación estos días? No, pues me fue muy bien, todos quedaron contentos. Eso quiere decir que naturalmente los ministerios es un crecimiento. Cada año se va creciendo. Pero como apóstol y profeta del Señor te digo, pastor, pastora, evangelista, maestro, apóstol, profeta de los 5 ministerios, que Dios no nos llama para agradar al hombre, para ser aprobado por la gente, porque la gente no te puso. El que te puso fue Dios. Entonces busca la aprobación de Dios predicando la palabra como Dios te la da. Porque cuando tú estás agradando a la gente, al pueblo, quiere decir que ya no estás haciendo la voluntad de Dios. Y cuidado, porque estás jugando con la asignación y con la palabra que Dios te ha dado y la estás cambiando para dar otra palabra que no te ha dado Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, ¿buscaré el favor de los hombres? Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces ya dejémonos de complacer a la iglesia, de entretener a la iglesia. No somos payasos, ni fuimos levantados por la carne o por los hombres. Fuimos levantados por Dios para hablar el evangelio del reino. Y por eso el hombre que hace la voluntad de Dios, veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Predicaba con autoridad. Los demonios sabían quién era Jesús. Y en esta parte vemos que Jesús sanó y restauró la mano seca. Porque él predicaba con autoridad. Sus palabras tenían poder. Entonces debemos de entender que, ¿por qué? Porque el Señor estaba dentro de la voluntad de Dios obedeciéndole. Por eso dice en Mateo, Marcos 1, 14, 15, atrasito. San Marcos 1, 14, 15. 1, 14 a 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el evangelio. El Señor quiere que tú seas firme, que creas en su palabra, creas en su poder, pero para que Él se manifieste en tu ministerio es necesario estar en santidad.
para que de esa manera vencer los ataques de muerte, de destrucción y de robo que el enemigo quiere lanzar contra ti. Porque cuando tú estás haciendo la voluntad, estás bajo la cobertura de Dios y no de los hombres, sino de Dios. Por eso siempre hay que ser aprobado por Dios y no por los hombres. Porque el que nos puso fue Dios y a él vamos a entregar cuentas, no al hombre. Y en Mateo 4:23. Mateo 4:23. Dice la palabra en Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, nosotros no debemos de jugar a la iglesita. Nosotros no debemos de jugar a ser hijos de Dios. Nosotros no debemos ser religiosos, porque Jesús estuvo absolutamente en contra de toda la religión. Jesús no es religio. Jesús es Dios y el único Dios. Entonces, dentro de ello, muchos religiosos dicen, es que a fuerza trae la falda, a fuerza ponte el velo. Y hasta le quieren cerrar la puerta a la gente. Y está bien, eso dice la palabra, por dentro y por fuera. Pero eso es gradual. Uno solamente habla la palabra y el Señor lleva la revelación y el cambio en la persona, en el varón o la mujer. Pero yo les he dicho, dentro de ello, el más grado alto de santidad, ¿dónde fue? Fue en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban desnudos. Y su conciencia estaba, y su mente, inocente. Eso quiere decir que la santidad, la obediencia a Dios, la firmeza a Dios, va a hacer que tú permanezcas firme y que tú sepas que no debes de jugar con lo que te ha dado Dios, con los ministerios o dones, ni titubear, ni hacer alianza, ni venderte, ni hacer trato con Satanás, ni con la religión. Tú tienes que ser radical, porque tú eres del reino de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera Satanás no te venga a matar o a destruir. Es someternos a la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, esta es la palabra que nos trajo Dios. No juegues, porque Satanás no juega. Él viene para matar, robar y destruir. Cuidado. ¿Cómo vas a tener cuidado? Permaneciendo firme al Señor, obediente al Señor, radical al Señor, en el sentido de aborrecer todo lo que el Señor aborrece, solamente buscando la aprobación de Él y sobre todo escuchando su voz y viviéndola. Cada día lograr, cada mes, cada año, crecer más en santidad. Esa es la palabra que nos trajo Dios y que esta palabra no regrese vacía para el pueblo de Dios.